Gloria a Dios. Amén. Así que nos gozamos en el amor del Señor, iglesia, y vamos en esta hermosa mañana a compartir este tema que ya lo habíamos publicado por las redes y aún por el WhatsApp y también por otros medios. Así que vamos a estar viendo hoy las 7 señales de una vida lejos de Dios. Amén. Pero antes de ello, permítanme leer esta porción de la Escritura en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 12. Todos, por favor, a esta porción de la palabra. Y vamos a estar mirando esta verdad, por la cual es importante que nosotros hoy estemos atentos a la voz de Dios. Amén. Estemos atentos, temamos delante de su presencia, como dice Filipenses. Dice, guardaos con temor y temblor vuestra salvación. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón ¿qué? Malo. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bendito sea el Amén. nombre Gloria a del Dios. Señor. Vamos a hacer una oración y iniciamos esta verdad. Padre, te alabo, Señor, y te doy gloria y te doy gracia. Háblanos como tú lo sabes hacer, poderoso Rey. Que este tiempo, esta atmósfera sea liberada, Señor, los oídos abiertos, el entendimiento y el corazón. Que tu palabra pueda ser la luz que ilumine a ese mundo de oscuridad, a esa mente de tiniebla. Sé tú liberándolo, rompiendo toda cadena, rompiendo toda atadura, rompiendo todo yugo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y declaramos que tú eres santo y que no hay otro Dios más grande, Señor, en la tierra como tú. Padre, te damos gloria y te damos gracias también, porque nos has congregado, Dios, nos has dado el honor de estar aquí y aprender, Señor, tu palabra y saber que tú eres quien guía nuestros corazones y nos enseñas a vivir confiadamente en ti. Te alabo, Padre, y te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Y Amén. amén. Gloria a Dios. Déjame decirte algo antes de empezar a todas estas características. Algo que me llevó a meditar mucho, en verdad, por la cual la tragedia más grande que registra la Biblia no es solo el diluvio, ¿sí? Así como lo escuchas, no es la destrucción de Sodoma y Gomorra. La tragedia más grande ni siquiera fue la crucifixión de Jesús. Tampoco cuando Sansón se despertó y se dio cuenta que ya había perdido su poder y que ya la presencia de Dios no estaba con él. ¿Sabes? Hay algo que la Biblia habla y se da a conocer para darnos a comprender que había algo que había ocurrido en la vida de un hombre, de una mujer, y ellos no se habían dado cuenta. La tragedia más grande que tú puedes pasar en la vida es que el Espíritu Santo se vaya de ti y tú ni siquiera te has dado cuenta. Puedes ir a la iglesia, puedes adorar, puedes cantar, pero puedes estar vacío por dentro. Puedes llevar una Biblia en tus manos, puedes leerla y nunca cambiar en tu forma de vivir y de pensar. Puedes llorar en un tiempo de oración, pero por dentro todavía puedes sentirte que estás vacía y que no puedes sentir su presencia y no puedes escuchar su voz porque la gracia de Dios ya no hay en ti. Es lamentable, pero es real. Es algo que todos nosotros tenemos que poner atento a este punto de la palabra de Dios, porque la Biblia lo dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Si estás tratando de agradarle a los hombres, pues déjame decirte que serás desagradable delante de Dios. Si hay algo que llevó a mucha gente a esta situación y ellos no se dieron cuenta, fueron factores que han venido desarrollando en su vida
de una u otra forma permitieron, consintieron, toleraron para que al final ellos lleguen a estar en una situación que tú ni yo lo queremos, pero la Biblia lo registra y lo da a entender por qué fue que estas cosas sucedieron en sus vidas y cuál fue el error que ellos cometieron, y sin embargo ni cuenta se dieron. Iglesia, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu te va a hablar en esta mañana, porque hay algo que está ocurriendo en el mundo entero y nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablándonos, porque Él viene por una iglesia santa, Él viene por una iglesia justa, digna delante de su presencia. Habrá alguien aquí que el Señor se vaya con Él. Amén. 1, 2, bendito sea Dios. Habrá alguien aquí que hoy estará atento a lo que Dios quiere darte a conocer para no juzgarte, no sentenciarte, pero sí avisarte que tienes que cambiar, que tienes que tomar decisiones que van a determinar tu presente y tu eternidad. Aleluya. Amén. Porque en el camino de Dios, dice la palabra, hablando el apóstol Pablo, porque yo no predico, dice, palabrerías. Yo vengo a anunciarte el Evangelio con poder y demostración en el Espíritu de Dios. Si hay algo que tienes que entender es que la razón por la que Dios envió a su Hijo, dice según San Juan 3:16, es que nadie se pierda. Aleluya. Amén. Dios no quiere que tú te pierdas, no quiere que tus hijos se pierdan, no quiere que tus nietos se pierdan. Es la razón por la que Él murió en la cruz. Es la razón por la que te dice hoy, yo no quiero que te pierdas. Pero, ¿qué va a pasar si tomas en poco esta palabra? ¿Qué va a pasar si olvidas el consejo de Dios? ¿Qué va a pasar si olvidas la verdad revelada? A eso yo lo llamo pisotear la sangre de Cristo. Santo Dios. ¿Y sabes por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Que es más fácil hacer lo malo y creer que para ti está bien. Es tan fácil, natural, maquinar maldad y con una oración crees que justificarás lo malo de tu forma de vivir. Pues lo que te voy a hablar en esta hora tiene que ver con aquellas cosas que de repente no los consideraste, pero es importante que puedas hoy mirar con ojos abiertos y con la luz de Cristo en ti para escaparte, para huir de la ira venidera que vendrá sobre este mundo por aquellos que un día despreciaron la palabra, vivieron en su propio consejo, se fueron en su propio camino y buscaron su propia cisterna y olvidaron a aquel que hace todas las cosas posibles. Pero estoy aquí no para juzgarte, recuérdalo, te amo como Cristo te amó a ti. Te amo y quiero que seas salvo. Dile que está al lado tuyo. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que seamos salvos. Porque la Biblia nos habla claramente de hombres que se alejaron de Dios y cuando comenzaron a manifestar en su vida señales espirituales visibles en su vida, pero también no solamente una condición externa, sino una condición del corazón. Déjame decirte algo importante. Y quiero que le digas al que está al lado tuyo, vas a ser revelado no solo exteriormente, sino también interiormente. ¿Cómo estás delante de Dios? Y cuando voy a la palabra, yo me preguntaba, esta porción de la escritura que acabamos de leer del libro de Hebreos, me preguntaba, ¿cómo es posible que alguien llegue en un momento a tratar de mirar, creer que está en Dios y no lo está? ¿Cómo es cuando ocurre todas estas cosas? ¿Qué es lo que muchas veces está ocurriendo y ellos no se dan cuenta? Y pude encontrar muchas características y muchas cosas, pero aquí dentro de todas ellas encontré que es el inicio de todo lo que ha abierto la puerta para
operar en tu vida, en tu familia, en tu generación, en tu finanza, en tus hijos, aún en tus anhelos, tus propósitos, en todas las áreas de tu vida que Dios ha determinado. Fue la apertura que se dio ¿para qué? Para que el enemigo trajera una total y devastadora destrucción espiritual y física y emocional y aún podemos decir material. Y aunque de repente diga, pastor, yo estoy bien, yo estoy sano, yo estoy fuerte, tú me puedes decir, yo tengo todo lo que quiero. Sí, ¿a qué condición? ¿A qué condición tú estás en esa situación? Porque si ya no escuchas la voz de Dios, entonces hay un peligro demasiado grande en tu vida. Y yo tengo que decírtelo. El libro de Isaías, capítulo 59, verso 2, dice algo muy poderoso. Lo dice porque es el inicio donde ocurren todas estas cosas. Y tenemos que decirlo para estar alertas, para estar entendidos. Y como dice la Escritura, pero vuestras ¿qué? Vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Han hecho una separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para que no escucháis. Para no oír. Mira, acá ocurren dos cosas que muchos de repente puedan decir, pastor, yo estoy bien, yo oro, yo leo la Biblia, pero ¿cuánto transforma la palabra de Dios en tu vida? Porque hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Porque la palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios restaura vidas. La palabra de Dios redarguye el corazón para dejar que el hombre deje de pecar, de mentir, de robar, de fornicar, de adulterar. ¿Por qué? Pues Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra y parte las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabes para qué? Para hacerte entender que eres capaz de poder dejar lo malo, que eres capaz de huir de lo malo. Pero si eso no está ocurriendo en Dios a través de la palabra, para entenderte, para iluminarte, para guiarte, que tienes que dejar esa vida equivocada de tus conceptos, preceptos, emociones, sentimientos, estás mal. Dice la Escritura, vuestras iniquidades han hecho ¿qué? ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Es pecado repetitivo y no confesado. Es la suma de todos tus pecados. Si todavía sigues haciendo lo que sabes que está mal, si todavía sigues pensando de la forma que está mal, si sigues todavía estableciendo esa vida viciosa de lo que está mal, déjame decirte que la iniquidad todavía gobierna en tu vida. La iniquidad todavía tiene control de tu vida. Porque es lo que dice la Escritura, vuestras iniquidades han hecho separación. Dios puede perdonar tu rebelión, Dios puede perdonar tu transgresión, pero tu iniquidad no te lo va a perdonar. ¿Por qué? Porque es la ofrenda más grande que hace directamente con el trono de Dios. La iniquidad, el pecado repetitivo. Ay, pastor, pero yo pido perdón todos los días. Sí, pero todos los días pecas en el mismo pecado. Eso es iniquidad. Porque arrepentimiento no es un lloriqueo. El arrepentimiento no solamente decir un momento me equivoqué. No, el arrepentimiento es cambio, dar la vuelta y ya nunca más volver a hacer lo malo. Es dejar lo malo, es comenzar a hacer lo bueno como el hijo pródigo. La iniquidad es lo que va a ir dándole derecho legal para que el enemigo destruya todo lo bueno que Dios ha puesto en tu vida. Y eso trabaja en tu espíritu, iglesia. En el espíritu del hombre que no quiere ser transformado por la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, vuestras iniquidades han hecho separación. ¿Quién hace la separación? La iniquidad. No es el pecado, es tu iniquidad. Es la iniquidad la que separa tu relación con Dios. El pecado, ¿sabes qué hace el pecado? El pecado abre las puertas para que domine sobre todo. Pero tu iniquidad es el pecado más grande que va dirigido al trono de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en ese pecado de iniquidad pecó Satanás.
En ese pecado de terquedad, de soberbia, de orgullo, de arrogancia, de creer que tienen la razón y Dios no. Iniquidad es todo aquello que tiene que ver con tu vida independiente de Dios, con tus decisiones propias y no a Dios, poniéndolo en primero. Porque eso dijo Satanás: iré allá junto a las estrellas de Dios, ahí en el monte de Jehová, ahí me sentaré junto al trono de Jehová, ahí reinaré. Y fue por causa de eso que fue lanzado la iniquidad y la independencia de la relación con Dios. La iniquidad es aquello que tú levantas antes que la palabra de Dios. La iniquidad es aquello que está basado en tus emociones, sentimientos, afectos, pero no en una vida de obediencia a Dios. Por eso la Biblia habla, dice: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para que no te escuchen. ¿Qué provocó el pecado? Que Jehová no te oiga, que Jehová no te escuche, que Jehová no te ponga atención, que tus oraciones no trasciendan este techo. Tus pecados han hecho que Dios oculte su rostro. Tus pecados te han hecho salir de la gracia. Tus pecados te han hecho que la vida te vaya mal y que todo vaya mal. ¿Sabes por qué? Porque no la quieres soltar. Iglesia, no me cansaré de decirlo. No solo te cuides de las zorras grandes, como dice Cantares. Cuídate de las zorras pequeñas, porque de esas son las que hacen más daño. Y te lo digo porque acá hay algo que tenemos que comenzar a escudriñar. Es que estas señales son claras, pero empieza, como dice Isaías, trayendo división. Según el término, la palabra división en el hebreo también implica la palabra separación, distanciamiento. Es decir, el pecado y la desobediencia producen distancia espiritual con Dios. Eso es lo que está provocando, es lo que está activando en tu vida. No, Dios no quiere, dice la palabra del Señor, aleluya. Dice: yo tengo pensamientos de bien para ti. Tú no sabes qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer con tu familia. Tú no sabes lo que Dios quiere hacer con tus generaciones. Dice Dios: yo tengo pensamientos de bien. Yo no quiero que sufras, yo no quiero que estés enfermo, yo no quiero que estés en situaciones críticas de miseria, yo no quiero que estés en conflicto, no quiero que estés en deuda, no quiero que estés en nada, porque dice el Señor: yo tengo pensamientos de bien para vosotros, no son pensamientos de mal. ¿Y por qué estás pasando por lo que pasa? Porque estás olvidando el consejo de Dios, estás apartándote de lo más sagrado que Dios dejó. Y se le dijo a Josué en 1:7-8, le dice: ¿y qué le dice la palabra? La palabra que te dice el Señor en esta hora, para que puedas entender y reconocer que Dios es fiel y verdadero. Dice el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, ¿qué dice la Escritura? Entonces harás ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Dios, amén. Oh, pueblo del Señor, yo hubiera saltado. Aleluya, gloria a si Dios. hubiera estado mal, Santo hubiera Padre pedido Santo. perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname. Amén, sí, Señor. Porque me olvidé de lo fundamental en mi vida. Oh, Santo Padre. Te puedes olvidar tomar desayuno, te entiendo. Te puedes olvidar comer, te entiendo. Pero nunca te debes olvidar de escudriñar la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. ¿Quieres que te vaya bien la vida? Gloria a Dios, sí, Señor. ¿Quieres que todo te vaya bien? Amén. ¿Quieres que Dios vaya contigo? Pues su palabra lo dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué estás hablando? ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué es lo que estás haciendo con lo más importante que Dios te ha dado? ¿Qué? Yo meditaba en mi corazón y decía: ¿por qué tantas cosas pasan tu pueblo, tu iglesia? Y encontré que Dios quiere todo para ti, todo lo bueno. No tienes ni idea de lo que Dios quiere hacer contigo. Para Él así es hacer que todo cambie en tu vida, en tu corazón, que las cosas surjan de una forma diferente. Pero solo Él te dice algo tan simple: que no se aparte la palabra, la ley de tu boca, que no se aparte la palabra de Dios.
sino que en ella medites de noche y de día, para que la guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Bien. bien. Ahora entiendes por qué estás como estás. ¿Por qué has creído en tus conceptos antes que en la palabra de Dios? Pero Dios dice por su palabra, Dios honra a los que le honran, aleluya. Y los que confían en Él jamás serán avergonzados. Si sigues todavía creyendo que tu razón es mejor que la de Dios, tropezarás aún estando de día. Y con la misma piedra que tropezaste hace 20 años, volverás a tropezar. ¿Por qué? Porque no pones a Dios como tu consejero, a Dios como tu luz y a Dios como aquel que hace todas las cosas posibles. ¿Sabes algo importante que pude ver y comprender? Es que muchos no se están dando cuenta. Y para mí como tu pastor, como tu siervo, me es un deber y un paso en mi corazón decirte que estas alertas, estas señales que van a hablar a tu corazón de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo y de lo que no te estás dando cuenta. Que no es un negocio vivir así, que no es bueno quedarse en esa situación y que es lo que necesitamos entender. Primera señal, la pérdida del hambre de Dios. Si tu teléfono ocupa más horas que la Biblia, tienes un problema. Si TikTok tiene más tiempo que la Biblia, tienes un problema. Si tu trabajo ocupa más tiempo que Dios, tienes un problema. A veces te van a decir por vivir conforme a su voluntad, religioso, cucufato. No importa. Pero si Dios te dice, hijo mío, eres tú, bendito sea tu vida. Porque para que Dios se muestre en ti, necesita ser íntegro. Dice la palabra en Apocalipsis que los que están con Él son los fieles, los escogidos y los llamados. ¿Quién te escogió a ti? ¿Quién te llamó a ti? Vive entonces conforme a tu llamado. Te llamó para vivir en santidad. Te llamó para vivir en prosperidad. Te llamó para vivir en paz. Te llamó para vivir bajo su gracia. Te llamó para vivir bajo su protección. Te llamó para vivir en su sabiduría. Te llamó para vivir en salud. Dios te llamó para hacer en ti una luz al mundo y decirle que Dios es fiel y verdadero. Pero cuando miramos la palabra del Señor, la primera señal de la pérdida del hambre de Dios, te vas a dar cuenta de algo muy importante, que la persona se aleje de Dios por deseos de qué, dice la Escritura. ¿Se aleja de qué? Primero, se aleja de la oración. Se aleja de la oración. Después, ¿qué más? ¿Se aleja de qué? De la palabra de Dios. Y por último, la presencia de Dios se va de ellos. Pero hemos olvidado lo que es Dios y el poder que hay en su palabra y el poder que hay en la oración. No podemos separar la oración y la palabra, porque lo que Dios juntó nadie lo debe separar. Es como cuando Dios le dijo a la mujer y al hombre, y los dos serán una sola carne, y lo que Dios junta nadie lo separe. Tú no puedes separar la oración y la palabra, porque Dios lo juntó, porque en ella está la vida, aleluya. Amén. En ella está la vida. Tú no puedes vivir sin oración. Tú no puedes vivir sin palabra, porque la palabra es pan del cielo que descendió. Tú no puedes vivir en oración, porque es la forma como Dios te santifica, como Dios te direcciona, como Dios establece su voluntad. Tú no puedes vivir, tú no puedes ser llamado cristiano si no eres un hombre de oración y eres un hombre de palabra. Preocúpate si eso no está en tu vida. Preocúpate, ¿por qué? Porque la verdad, el diablo no le va a tener miedo
miedo a nadie que viene a la iglesia con una Biblia cantadora, pero sí le tiene miedo a aquellos que viven en la verdad y en la santidad, aleluya. Porque la oración es el reconocimiento de resumisión y de obediencia a Dios, aleluya. Porque el que es humilde ora, pero el arrogante no ora. Y yo no sé qué seas tú. Yo no sé qué tipo de cristiano seas tú. Pero yo sé los que oran. A los que oran todas las cosas les van bien. A los que leen la palabra y viven en ella, todas las cosas les van bien. Aleluya. Amén. Porque a donde vas siempre Dios te va a hacer sentir que Él está contigo. Porque Él lo dijo, el que ama mi palabra y la guarda y la pone por obra, yo y mi Padre iremos a Él y nos manifestaremos. Cuando tú tienes la palabra es poder. Lo que dices y lo que digas será hecho, dijo Jesús. Y tú haces una oración y la palabra se ejecuta. Y vas en un lugar y las cosas cambian. Y vas a otro lugar y la atmósfera cambia. ¿Sabes por qué? Porque tiene la palabra atesorada. Y si tiene la palabra atesorada, tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios, iglesia. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. ¿Cómo podemos decir si yo soy verdaderamente una persona que ama a Dios, si no estoy entendiendo, no estoy reconociendo, si no me estoy rindiendo a Dios a través de la oración, si no estoy yo entendiendo que yo no puedo vivir sin una vida de oración, porque no hay cristiano sin Cristo y no hay cristiano sin sangre, iglesia. Tienes que entender eso. Si la oración no te está costando, preocúpate. Si la palabra de Dios no te está costando, preocúpate, porque si no hay en ti oración y palabra, tú no eres nada. El diablo no te tiene miedo, el mundo no te tiene miedo. Y si el mundo ni el diablo te tiene miedo, tienes un problema. No eres hijo de Dios, eres un esclavo de Cristo. Porque a quien tú te sometes, dijo Romano, ese es tu Señor. Amén. ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién le estás amando? Porque donde está tu tiempo está tu corazón, y donde está tu corazón está tu Dios. ¿A quién le estás rindiendo tu vida? ¿Te has olvidado quién es el que hace todas las cosas posibles? No, iglesia, levántate, sacúdete y di: Cristo es mi Señor. Yo y mi casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, aleluya. Habrá alguien aquí que diga: yo y mi casa serviré a Jehová. Porque es la oración donde establezco mi relación con Dios. Es la oración donde determina mi dependencia y mi relación con Él. Es en la oración, iglesia, donde yo voy a definir quién soy yo. Si tú no eres un hombre o una mujer de oración, Dios no te conoce. Porque el único lugar donde Dios va a lograr conocerte es allí, en la intimidad, en tu morir, en tu negar, en tu renuncia. Porque en la oración es donde se muere su carne, en la oración donde se muere tu yo, en la oración donde se muere tu arrogancia, y es en la oración donde Cristo vive. ¡Aleluya! En la oración. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no tengo una vida en Dios. Yo no puedo decir que viva el Cristo en mí si yo no estoy con Él. Como dice Alex Campos, ¿de qué me vale cantar? ¿De qué me vale ir a la iglesia, cargar una Biblia, si con Él yo no quiero estar? ¿De qué me sirve? ¿Te pones a pensar por un momento qué es lo que está ocurriendo? Porque la Biblia nos muestra muchas cosas muy importantes de lo que Dios puede hacer cuando hay alguien que se atreva a meter con Dios en oración. Y de lo que puede transformar la vida, de una familia, de una nación, cuando se atreve a buscar a Dios. Y lo dice claramente Jeremías 33:3. Lo dice porque Él va a retar tu corazón. Él va a retar en momentos de tu circunstancia, en momentos de tu dolor, en momentos de tu tristeza, en momentos de tu escasez, en el momento donde todas las cosas parecen que son difíciles. Él te va a decir esta palabra, y te lo va a decir porque te va a definir si eres hijo de Dios, si Dios está contigo o no. Y dice así: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere exaltar su nombre a través de ti. Pero no puedes vivir lejos de Él, iglesia. No puedes vivir separado de Él. La Biblia es clara. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? Pregunto yo.
¿Qué quieres que Dios haga por tu vida? ¿Cuánto tiempo le estás dando al mundo, a tus problemas, y no a Dios? ¿Te has olvidado quién es el que hace todas las cosas? ¿Te has olvidado de a quién pertenece tu vida? ¿Te has olvidado quién es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Te has olvidado quién es el que venció al diablo? ¿Te has olvidado quién es el que te da la vida cada mañana? ¿Te has olvidado quién es el que prospera? ¿Te has olvidado quién es el que hace todas las cosas posibles en ti? Pregunto yo, ¿quién eres tú? Porque si tú no sabes quién eres, entonces tú nunca vas a saber quién es Dios en tu vida. Porque los que sabemos quién es Dios, nos humillamos a Dios y no paramos. No importa si tengo que demorar 21 días de rodillas como Daniel cuando quería con todo su corazón saber los tiempos finales para la esperanza de Jerusalén. Él dijo, Señor, yo lo quiero. Y oró días de ayunos, oró un día, dos, una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que llegó la respuesta. ¿Cuánto quieres que Dios sobre en tu vida? ¿Cuánto quieres que Dios cambie en tu vida? ¿Cuánto quieres que Dios rompa todas aquellas cosas que han detenido sobre tu vida? De ti depende. Jeremías lo dice, clama a mí, yo te responderé. Dios no es ajeno a tu problema. Dios no es ajeno a tu circunstancia. Dios no es ajeno a todo lo que está pasando. Pero Él te está haciendo una invitación a esta hora. Y te está diciendo, clama a mí. No te está diciendo solo que ores, que hagas un clamor. Un clamor es la expresión más alta que el corazón del hombre puede expresar delante de la presencia de Dios. Es un corazón quebrantado, es un corazón deshecho. Por eso dice la palabra en Mateo 6, bienaventurados los pobres del espíritu, porque ellos es el reino de Dios. El pobre es el que llora, clama, pide, suplica. El pobre es el que dice, yo no puedo, pero tú sí. Y es el que va a venir a su presencia a decirle, Padre, no hay nada más, solo tu palabra. Por eso Jeremías te dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que tú no conoces. Los hombres pueden decir lo que quieran. Pero Dios te está retando que en esta hora tú puedas definirte en tu corazón, puedas definir esta verdad. ¿Por qué? Porque Jeremías te dice, llama, invoca, pide con intensidad, clama a Dios. Porque cuando el creyente clama, Dios responde cuando dice amén. Amén. Y revela al hombre lo que no puede entender por sí mismo. Esto es lo que pasa cuando tú crees en Dios. Hay cosas, le dije yo la semana pasada, hay cosas que nosotros no podemos, iglesia. Te le dice a alguien que ha pasado por momentos duros, difíciles, y tuve que reconocer que yo no podía. Pero hay un Dios que sí puede, aleluya. Y que es contra todo diagnóstico de hombres. Pero tienes que buscarlo con todo tu corazón. Tienes que amarlo con toda tu alma. Y tienes que vivir para Él con toda tu fuerza. Es ahí entonces donde Dios se exalta. Es ahí entonces donde Dios comienza a establecer una conexión con su presencia. ¿Acaso olvidaste lo que dice el Salmo 91? ¿Acaso olvidaste lo que Dios te dice en su palabra? Cuando Él ve a un hombre, a una mujer que de verdad lo ama, ¿sabes qué le dice? Qué tremenda es esta palabra. Verso 14, Salmo 91. Te lo va a decir hoy para que haya testificado en este día de lo que Dios es en ti, y de ti dependerá si quieres ver su gloria y su poder. Dice este Salmo, verso 14, Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto ¿qué? Su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo. ¿En dónde? ¿En cuándo? ¿En qué circunstancia? ¿En qué momento? En la angustia, en el dolor, en la impotencia. En momentos de donde no hay nadie quien te sostenga. Pero el poderoso de Israel está contigo. Dice que cuando tú le invoques, dice la palabra, pero cuando tú le invoques,
yo te voy a responder. ¿Y sabes por qué? Dice, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando tu amor sea verdadero, cuando tu amor sea sin interés, cuando tu amor sea genuino, cuando sientas que la fuerza no tienes en el cuerpo, cuando sientas que la paz no te da en el alma, ahí donde Dios te dice, clama a mí, dijo Jeremías. Búscame, pon tu amor en mí, confía en mí, aférrate a mí, porque los que confían en mí, dijo el Señor, jamás serán avergonzados. Y cuando tú me invoques, yo te voy a responder. Y cuando estés en la angustia, yo estaré contigo. Y no hay diablo ni brujo, nada que te pueda impedir lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que el hombre diga será tragedia. Dios dice, yo lo voy a hacer glorificación para mi nombre. Amén, Tu problema, tu circunstancia, tu adversidad, yo usaré eso para exaltar mi nombre. Y yo recuerdo todas estas cosas. ¿Por qué? Porque viví esta palabra. Esta palabra que te doy fue una palabra que me dio la fuerza, la dirección en los momentos más difíciles de mi vida. Donde todos decían los médicos, ya no hay esperanza. Señor, pase ya, tiene luz verde, todos sus visitas, despídanse. Y no solo fue en la vida de mi sobrina, la viví en la vida de mi madre. Todos lloraban. Y yo le decía, ¿qué pasa? Porque no, es que nos han dicho el doctor que ya estamos con autorización de despedirnos porque de estos días no pasa. Eso lo dice el hombre. Le dije, pero mi Dios no ha dicho todavía ninguna palabra. Entra, hermano, entra, habla, por favor, órale, que Dios diga que quiere. Venían mis cuñados, venían mis sobrinos. Entré. Estaba muy delgada. Ya la piel se le pegaba al hueso. Agarré su mano con amor y comencé a clamar en el Espíritu. Y el Espíritu Santo vino y le dijo, así como el Padre coge a la hija de su mano, así cojo tu mano. Te mostraré que yo soy Jehová tu Dios, quien has creído. Yo te saco de aquí, le dijo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No me voy a olvidar esas palabras. Yo lloraba y me regocijaba y le decía a mi padre, ¿escuchaste lo que Dios te dijo? Pues así va a ser. Salí y todo, me decía, ¿qué te dijo el Señor? Me dijo que lo va a sacar como un padre agarra a la hija de las manos, así lo va a sacar de este lugar. ¿De verdad te dijo eso? Sí, así me dijo. Supuestamente en 2 noches no pasaba mi madre. Al día siguiente mi madre levantó con apetito, comenzó a comer ese día. Al día siguiente, en una semana, iglesia, para la gloria de su nombre, ella estaba fuera del hospital. ¿Sabes? Cuando tú aprendas a amar a Dios con integridad, cuando tú aprendas a vivir en su verdad, cuando tú empiezas a buscar su comunión, ahí puedes tú decir lo que dice este salmo. Por cuanto has puesto, dijo el Señor, tu amor, yo también lo libraré. Me invocarás y yo te responderé. Estaré con él yo en la angustia. Lo libraré, lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sabes? La oración, no puedes dejarlo. Recuerda. No puedes dejar la oración, porque es a través de la oración donde Dios hace todas las cosas. La Biblia dice en el Salmo 145, 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, aleluya. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. No dejes la oración, iglesia, es el arma más poderosa que Dios te ha dado. Y si el diablo logra quitarte esa arma, vuelve a tomarla hoy, te lo pido. Vuelve a levantarte, no importa el cansancio, no importa cómo te sientas, pero Dios sabe que tu intención es correcta, aleluya. Vuelve a orar, porque Dios ama a aquellos que lo buscan a primera hora. Dios ama, y la palabra es clara, porque la oración es lo que nos acerca a Dios. No podemos ser cristianos sin una vida de oración. Y es lo que mucha gente ha dejado y no se está dando cuenta, que el pecado separa, pero la oración une a Dios, aleluya. El pecado te separa, pero la oración te une a Dios. No dejes de orar. Dile que tú está tu hermano al lado, dile. No dejes de orar, dile. David pecó contra Dios, pero él volvió su corazón a Dios.
Él no se quedó tirado. Él no se dejó guiar porque la gente dice. Él no se dejó llevar por la situación que lo rodeaba. No, no, señores. Él volvió a buscar su presencia. Él volvió a humillarse en su corazón. Si tú lees el Salmo 50 te vas a dar cuenta de la oración de David. El Salmo 50, 51 te vas a dar cuenta de su situación real. Él decía, Señor, mi hueso tan abatido está el Seol, pero si tú abres mi boca te alabaré. Mira cómo está en una situación tan crítica, tan dura, tan dolorosa. Iglesia, él está pasando por los momentos más difíciles. ¿Cuáles son? Había perdido su reino, había perdido sus hijos, lo había botado del gobierno de Israel. Él estaba en el exilio, ahora no tenía nada, no tenía dinero, no tenía ejército, no tenía reino, no tenía hijos. ¿Sabe? No hay un dolor más grande para un hombre, para un padre, perder todo lo que un día quiso que él era lo que él es. Y ahora, Él está ahora en este Salmo 51 diciendo, abre mi boca, oh Jehová, y te alabaré. ¿Cuántos de ustedes puede alabar a Dios en los momentos difíciles? ¿Cuántos de ustedes puede exaltar su nombre en los momentos difíciles? Job dijo un día, no solo lo bueno recibiremos de Jehová, también no será lo malo. Iglesia, si tú has creído en Dios, pon tu confianza en Él. Él no se equivoca. Él no se equivoca, tú y yo podemos equivocarnos, amén. Pero Él no se equivoca, sus pensamientos son más altos que los tuyos. Y Él tiene pensamientos de bien, recuérdalo, hay momentos que donde muchas veces vas a sentirte que las cosas no son como tú quieres, pero no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere, amén. Amén. Por eso es importante la vida de oración, por eso es importante creerle. Por eso dice la Escritura, el salmista David, el Salmo 51, 10 dice esta verdad: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y sabes por qué? Porque él reconoce que lo había echado a perder todo. Él reconoce que había adulterado, había fornicado, había mandado a matar a un hombre inocente. Él reconoce que fue consentidor de las vidas de sus hijos. Que él reconoce que no fue buen rey, no fue buen padre, no fue buen amigo. Él reconoce que no fue buen siervo porque se fue a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero sabe, él puede decir esta verdad en medio de todo fracaso, en medio de todos los errores. Y si eso de repente te siente tu corazón así, hoy te digo, di como David dijo: forma en mí, oh Dios, un corazón limpio. Forma en mí, Señor. Su palabra dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. No te quedes como estás, levántate, levántate. Antes de irte a tomar tu desayuno, humilla tu corazón. Reconócelo a Dios en todos tus caminos. Significa en todos tus caminos, los momentos buenos, malos, difíciles, momentos de circunstancias adversas. Reconócelo a Dios y dile gracias. No lo entiendo, Padre, pero yo sé que tú lo tienes todo bajo control. No lo entiendo, Dios, pero tú estás conmigo. No lo entiendo, Dios, pero sé que de una u otra forma me lo harás saber. Aleluya. A veces perdemos tantas cosas importantes que son poderosas en tus manos, iglesia. Porque una palabra de Dios puede cambiar tu vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así dijo el centurión: Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, papá. Yo no soy digno, Señor, que vayas en mi hogar. Pero una palabra tuya bastará. Porque yo también soy hombre de autoridad. Yo le digo a mi siervo, ven acá, ven allá. Y él va. Señor, una palabra tuya bastará. Y Jesús se maravilló por la forma como él consideró la palabra de Dios. Y dijo, hágase conforme a tu fe. En ese mismo instante su consiervo que estaba mal, a punto de morir, fue sano. ¿Sabes? Cuando tú tienes palabra, cuando tú tienes oración, aleluya, Dios confirmará sus promesas en ti. Dios confirmará con poder y autoridad de gobierno en ti. Dile al que está al lado, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra, no dejes de vivir en su verdad. Porque la oración restaura relaciones con Dios, iglesia. El diablo te hará creer que ya no hay nada que hacer contigo. El diablo te hará creer que ya no hay nada más para con tu vida. Pero déjame decirte, mientras que tú ores, hallarás misericordia. Mientras que tú ores, restaurarás tu vida, tu familia y todo lo que hayas perdido. Mientras que tú ores, porque es la oración donde viene a reconocer quién es Dios en ti. Pero hablo de una oración verdadera, no una oración que no pasa ni el techo,
No hablo de una oración del alma, no. Te hablo de una oración que fluye de un corazón contrito y humillado, de una oración de alguien que le está clamando con desesperación, como dijo Jeremías 33:3. Hablo de una oración que tiene rompimiento del corazón y reconoce la dependencia en Dios y que se siente nada y que solo es Dios el único que puede obrar en su vida. Hablo de la oración de un humilde, de un hambriento, de un desesperado. Hablo de alguien que quiere un milagro en su vida. Hablo de alguien que está provocando las esferas espirituales. Hablo de alguien que está orando, que se ha atrevido a creerle a Dios y que va a ir con todo pronóstico humano y con todo pronóstico de circunstancias adversas que pueda pasar en la vida. Estoy hablando de alguien que le va a decir a Dios: Señor, vuelvo a ti con todo mi corazón. Aleluya. Amén. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que vuelva con todo su corazón? Amén. ¿Por qué? Porque la oración verdaderamente trae paz. La oración trae paz en el corazón. Filipenses 4:6-7 dice esta verdad: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión y con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios guardará sus corazones. ¿Por qué te sientes afligido? Por las malas noticias. Y Dios te dice: no tengas temor a las malas noticias, porque yo estoy contigo delante de ti como poderoso gigante. ¿Por qué te aflige? ¿Por qué te angustia? ¿Por qué te enoja? ¿Por qué te enfada? ¿Sabes por qué? Porque no tienes palabra, no tienes oración. Por eso te sientes vacío. Y eso es una alerta. Es una alerta de que el hambre por Dios se está perdiendo. El hambre de Dios, dice Amós 8:11 dice: es que vienen días en los cuales siempre hay hambre, no hambre de pan, sino de oír la palabra de Dios. Dios vino por una iglesia santa, aleluya. Dios vino por una iglesia salva, aleluya. Dios viene por una iglesia que ama su palabra, aleluya. Dios viene por una iglesia que ama la oración, aleluya. ¿Habrá alguien aquí que va a ser salvo? Amén. Bendito sea Dios, no me convenciste. A quien tienes que convencer es a Dios, aleluya. Pero algo tengo que decirte: que no te pase lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? El Señor le va a decir esta verdad. Aparentemente buena, aparentemente perfecta, aparentemente sin nada que repudiar, pero Dios le va a decir eso en Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Y te lo va a decir a ti, si esta es la noche como Dios te ve. Te va a decir: has dejado tu primer amor. ¿Qué es eso, pastor? Has dejado lo mejor de Dios. Has dejado lo mejor. Has dejado de creer. Has dejado la palabra, has dejado la oración. Has dejado la santidad. Has dejado la justicia, la verdad. Acabas de dejar todo lo que Dios te dio para que vencieras. Acabas de dejar todo lo que Dios te dio para que el maligno no te toque. Acabas de dejar todo para que tú seas una persona diferente, bendecida, prosperada. Pero no lo entendiste. Hoy estás viviendo de una forma diferente y el Señor le va a decir, como esta iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Porque cuando el amor ya no está guiándote en la oración, tus palabras son mentales. Porque cuando el amor ya no está en tu vida es vacía y hueca, guiada por tu alma. Cuando el amor ya no está en tu vida, ya no hay santidad, justicia y verdad. Hoy puedes hacer tantas cosas en el mundo, pero nada para Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el amor para Dios se ha apagado en tu corazón. Puedes tratar de creer que estás viva, pero tienes nombre de que estás muerto, como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Eres un desventurado, miserable y pobre. ¿Cuánta gente en el mundo Dios te va a decirle esas palabras?
¿Saben por qué? Porque no escudriñaron su corazón. ¿Por qué? Porque no entendieron lo que Dios quería hacer con su vida. ¿Por qué? Porque no están alertas, no están ellos mirando las cosas del reino de los cielos como prioridad, sino que se han ido tras las cosas superficiales, los beneficios de este mundo, y han dejado a su Dios. Por eso la iglesia muchas veces puede estar haciendo muchas cosas, pero ha dejado esa pasión, esa razón por la cual un día podía estar leyendo la palabra en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Hoy ya no lo haces. ¿Y sabes por qué? Porque hay otras cosas que tu corazón ha comenzado a amar. Y te lo digo porque no quiero que un día Dios me diga que no lo dije. Te lo digo porque te amo, iglesia. Te lo digo porque quiero que te sacudas. Te lo digo porque es un peligro vivir en esa situación. Porque solo viviendo de las cosas naturales alimentamos más la carne. Pero busquemos las cosas espirituales para ser fuertes en Dios. Para afectar esferas espirituales naturales y ver un milagro de parte de Dios en nuestra vida. Por eso esta iglesia aparentaba muchas cosas hacer, pero había dejado lo esencial. No es lo que tú hagas para Dios lo que determina que tu vida sea agradable. Lo que haces para Dios lo determina por la actitud de tu corazón. ¿Con qué actitud estás haciendo las cosas? ¿Has venido a ver a hombre o has venido a ver a un Dios que te va a hablar a través de su palabra? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? ¿Estás siguiendo a hombre o estás siguiendo a un Dios vivo que se levantó de la tumba y que hoy está en medio de su pueblo, dice la palabra? Porque donde están dos o tres al medio estoy yo, aleluya. ¿Cuánto creen que Dios está en este lugar? Gloria a Dios. Pero si olvidamos lo que Él es en nosotros, si olvidamos de lo que Él es y lo que Él quiere hacer en nosotros, vamos a llegar al punto donde el corazón se enfría hacia Dios. Y esta es una señal de distancia espiritual. Te estás secando, te estás muriendo. Ya no puedes soportar ni 5 minutos de oración porque te faltan palabras. Ya no puedes quedarte ni en una hora de estudio de la palabra porque ya estás débil y raquítico espiritualmente. Esta es una alerta, iglesia, esta es una alerta que Dios nos está hablando para que nosotros huyamos. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Déjame decirte algo que tiene que hablar a tu corazón y a mi corazón. ¿Y qué es? Según Lucas capítulo 15, verso 13, lo primero que él fue que se fue lejos a una provincia apartada, pero antes de salir lejos, él se alejó de su padre. Él se alejó de corazón, porque ¿qué hijo va y le va a decir, padre, dame mi herencia ahora, porque quiero disfrutarla, no voy a esperar que te mueras? ¿Sabes? Eso es cuando el corazón de un hijo se aleja de Dios. Puedes estar en la casa, pero lejos de corazón. Y es lo que no quiero que pase en tu vida, no quiero que ocurra en tu vida, porque Dios te ama, aleluya. Dios te cogió, te predestinó aún antes de la fundación del mundo para que seas para la gloria de su nombre. No te olvides, iglesia, dile que está al lado, Dios tiene un plan en tu vida, dile. Pero a mí la Biblia me habla de este hijo pródigo, que antes de irse a perderse, no fue ahí el inicio. Su perdición ya había empezado estando en su casa. Porque se alejó de su padre, al punto de decirle, dame mi herencia estando el padre vivo. Eso nos enseña algo importante, iglesia. Cómo aparentemente podemos creer estar en Dios y no lo estamos. Y lo que vemos reflejado en la vida de él es porque empezó con la falta del deseo de la oración, la falta del interés por la palabra y como resultado también el enfriamiento espiritual. ¿Cuándo llegas tú a faltar el respeto a tu hermano, a tu padre, a tu madre? Cuando tú ya estás muerto espiritualmente. ¿Cuándo es que llegan a salir las palabras groseras en tu boca? Cuando tú ya estás muerto espiritualmente. Ahí es donde ya la vida de Dios no fluye en tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque dejaste los fundamentos, dejaste las verdades, lo que te daba la vida, lo que te llevaba a hacer una vida espiritual. Dile que está al lado tuyo, eso no te ocurra a ti, dile. Eso no ocurre. Pero dile, Dios es bueno, dile, su Dios misericordia es para bueno y siempre. misericordioso. Dice Lucas 15, 14, dice, y cuando lo hubo todo malgastado, y vino una gran hambre. ¿Sabes? Conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia del hijo pródigo.
Anhelaba, desear comer la comida de los cerdos. Que a veces nos equivocamos, sí, señores, nos equivocamos. Pero no te quedes tirado con la inmundicia, dije. No te conformes vivir en la inmundicia, en las maldiciones. No te conformes vivir separado de Dios. No te conformes de estar como estás. Despierta, dile, despierta, iglesia, despierta. ¿Por qué? Pero este hombre dijo algo. Iré a la casa de mi padre y diré, he pecado con el cielo y la tierra. Y le diré, Padre, no soy digno que seas hijo, sea yo tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y sabes qué hizo este joven? Que entendía que tiene un padre como tú lo tienes. Que entendía que no era el lugar donde él estaba como tú lo estás. Que aunque las cosas que lo rodeaban era todo contrario a lo que él anhelaba, él hizo algo que tú tienes que hacer en esta mañana. Párate, levanta tu rostro hacia el cielo y di, Padre, he pecado con el cielo y la tierra. De repente no soy digno de ser hijo tuyo, pero me arrepiento y vengo a ti. Él confesó. Lo segundo, él salió de su inmundicia. Él decidió no quedarse con los cerdos. Y yo te digo, no te quedes con los cerdos. Sal de allí. Levántate. Aléjate de aquello que te aleja de Dios. Porque este joven salió camino a casa. Dejó lo malo, dejó lo inmundo. Él entendió que las cosas buenas todas ocurren en Dios, y sin Dios no hay nada. Que tu oración es un vallado de protección sobre tu vida y tu familia. Que la palabra es el arma más poderosa que Dios te da para vencer en la oración. Tú no puedes soltar eso. Por eso este hijo pródigo sale, regresa a casa. Y su padre, que lo ve de lejos, corre, lo abraza y le dice, mi hijo muerto era, pero hoy ha vuelto a la vida. ¿Sabes qué significa eso? Te lo voy a traducir. Mi hijo estaba muerto en pecados, porque el pecado mata. Mata tus bendiciones, tu salud, tu prosperidad, tu paz, tu relación con Dios. A eso se refería. Mi hijo estaba muerto por el pecado, pero hoy ha vuelto a la vida. Cuando tú te arrepientes de corazón y vuelves a Cristo, se cumple lo que dice la palabra. Aunque estés muerto, pero creyeres en Él, vivirás. Y eso puede ocurrir esta mañana en tu vida. Si tú estás dispuesto, que Él obre en tu corazón. Si tú estás dispuesto, que Él vuelva a ser el primero en tu vida. Ponte de pie, quiero orar por ti. Ayúdame allí, por favor, con una oración. ¿Quieres ver algo nuevo, diferente en tu vida?